¿Qué pasaría si uno de los documentos más importantes en la historia de la ciencia hubiera quedado, pues casi en el olvido? Hoy vamos a adentrarnos en el Opus Maius. Pensemos en esto un momento. La idea, choca con casi todo lo que nos han enseñado sobre el progreso científico. Nos obliga a pensar que las raíces de la ciencia moderna en realidad son mucho más profundas de lo que nos imaginábamos. Esta es la historia de un visionario y su obra maestra. Una idea pero tan avanzada que le terminó costando su propia libertad. Es la crónica de las consecuencias de atreverse a desafiar el orden establecido. Para entender de verdad la audacia de Roger Bacon, tenemos que transportarnos al siglo XIII. Miren, no era una época de oscuridad, para nada. Era un tiempo de un debate intelectual muy vibrante, pero se enfrentaba a un problema gigantesco: la manera en que se construía el saber. La escolástica era la que mandaba, y convirtió el conocimiento en una especie de eco sin fin. Los académicos se pasaban la vida debatiendo sobre traducciones de otras traducciones, y en el proceso se iban alejando de la realidad. Valía más la elocuencia que la evidencia. Y esta es la crítica de Bacon, directa y al punto. Él se dio cuenta de que los errores en las traducciones eran como grietas en los cimientos del conocimiento, errores que comprometían toda la estructura de la filosofía y la ciencia de su época. Para esta exploración nos basamos en la traducción que hizo John Henry Bridges en el año 1900 del Opus Maius, una obra que nos da acceso directo al pensamiento de Bacon. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Roger Bacon, un fraile franciscano que en secreto se metió en una misión que podía cambiar el rumbo de la historia. ¿Y para quién era? Nada más y nada menos que para el Papa. Esto es fundamental, de verdad. El Opus Maius no era un libro común y corriente, era un llamado a la acción, una propuesta urgente para el Papa Clemente IV. Básicamente le decía que había que revitalizar a la Iglesia usando el conocimiento científico como motor. Este juego de palabras es genial. Revela no solo lo brillante que era Bacon, sino también su increíble valentía. Se atrevió a desafiar a una de las figuras más poderosas de su tiempo con un simple chiste para dejar en evidencia una verdad muy incómoda. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba este plan tan revolucionario? Bacon lo estructuró en torno a 3 ideas clave, 3 pilares sobre los que construir una forma completamente nueva de entender el mundo. Para Bacon, la base de todo era ir a las fuentes originales. Él insistía en que si no se entendían los textos en su idioma original, pues todo el conocimiento se estaba construyendo sobre una base muy frágil, muy poco confiable. Y aquí es donde se ve su genialidad, su visión interdisciplinaria. Para Bacon, las matemáticas no eran solo números. No, eran el lenguaje universal que conectaba la física, la astronomía e incluso la teología. Y esta fue su idea más radical. Siglos, pero siglos antes de que la ciencia moderna lo aceptara como la norma, Bacon ya estaba diciendo que la verdad no se encuentra en los textos antiguos, sino en la evidencia que se obtiene con la experimentación. Lenguaje, matemáticas y experimentación. Hoy en día nos parece una fórmula obvia, ¿no? Pero en el siglo XIII, estas ideas eran una amenaza directa, una amenaza real al poder establecido. Y como vemos en esta línea de tiempo, la suerte de Bacon cambió, pero de forma dramática. La muerte de su protector, el Papa Clemente IV, en 1268, marcó el fin de su libertad. Fue el comienzo de su persecución. Novedades sospechosas. Con esa acusación tan ambigua lo condenaron. Su verdadero crimen fue proponer una nueva forma de buscar la verdad, una que no necesitaba la aprobación de las autoridades de turno. Aunque Bacon lo encarcelaron, sus ideas sobrevivieron. El Opus Maius se transformó en un legado para el futuro, algo así como un mensaje en una botella, esperando ser descubierto por las generaciones que vendrían. Y con el tiempo, esas semillas germinaron. Sus críticas al calendario juliano influyeron en los debates que llevaron a Copérnico. Sus ideas sobre el magnetismo inspiraron a William Gilbert, y sus estudios de óptica, abrieron el camino para descubrimientos futuros. Entonces, ¿qué podemos aprender de este monje del siglo XIII? Sus principios son increíblemente relevantes hoy, en nuestro mundo actual. Estos 3 principios, en esencia, resumen el legado de Bacon: rigor al analizar, creatividad al enfocar los problemas y, sobre todo, humildad ante la evidencia. Es una forma muy sencilla y efectiva de recordar su propuesta revolucionaria, una idea que sin duda vale la pena compartir. En resumen, este fue el mensaje de Bacon para el Papa y para el futuro. No se trataba de atacar la fe para nada, se trataba de fortalecerla a través de una búsqueda incansable de la verdad. La historia de Bacon nos enseña que las grandes ideas a menudo necesitan tiempo para florecer. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a descubrir las historias ocultas detrás del conocimiento que a veces damos por sentado. El descargo de responsabilidad y la bibliografía se encuentran en la descripción.